Y bueno, amigos, listos para este día, nuevo día en el que vamos a hacer un video más que interesante. Estuvimos ausentes el día de ayer por motivos varios. Y bueno, realmente venía con ganas de hacer este video porque creo que está bastante chévere. Vamos a hacer una pequeña recopilación como hacemos normalmente, como es habitual ya aquí en el canal, en el que muchachones vamos a escuchar, eh, entre otros, a Mr. Patán, que habló del escudo del Real Madrid, además de una manera bastante despectiva, haciendo una comparación también con lo que es el escudo del Negreira Fútbol Club. Y bueno, otras cositas ahí más que interesantes. También quiero que escuchemos algo de Iñaki Angulo, que yo no lo había visto, pero que habla muy claramente sobre un hilo de Twitter, que desmonta un poco lo que es el tema del Real Madrid Club Estado tras el fichaje de Kylian Mbappé. Vamos a ver un video de este amigo Amip, creo que se llama, que hace estos dibujos animados bastante interesantes y que son realmente chéveres, y que va relacionado con el Balón de Oro. Y para finalizar, les voy a mostrar algo de la Cobra y de este hombre Davo, en el que hablan un poco de lo que es Vinicius y el posible Balón de Oro en general. Así que lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video. Y sin mucho más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les estaba comentando, va a ser un día bastante atractivo porque, bueno, es un domingo en el que todo el mundo está descansando y en el que, bueno, realmente hablamos de cosas chéveres, llamativas. Tenemos tiempo para ver videos, para reflexionar y sobre todo para opinar, que es lo que siempre les pido, su participación en los comentarios de estos videos. Quiero que arranquemos ya, muchachones, porque no me quiero enredar muchísimo con esta introducción y quiero que veamos en primera instancia este temita que es el video. Ah, bueno, no sé si esto lo hizo a mí, pero es un dibujo animado también bastante curioso. Yo creo que sí, por la manera en la que colocan allá Vinicius, que es bastante, es como marca de la casa. Vean este clip, son solo 22 segundos. Mira, bobo, ¿qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo, anda para allá. Bueno, chicos, este es el primer clip que les quería mostrar, bastante divertido. Sí, sé que les gustan mucho estas animaciones de Amit, pero yo creo que esto, más allá de dar risa, ya da un poquito de vergüenza ajena. Yo creo, honestamente, creo que esta va a ser la primera vez en la historia que no vamos a poder decir, no, mentira, tampoco. Creo que Messi tiene 9 o 8 balones de oro, no lo recuerdo ahora mismo. 9, creo que son 9. Podemos decir claramente que 4 son descaradamente robados y, a mí me da mucha risa porque en esta actualidad, eh, han pasado tantas cosas esta temporada que tú hablas con un mexicópata sobre los balones anteriores y quedan mudos. Ya les voy a explicar el porqué. Cuando escuchemos lo de Davo con la Cobra, les voy a poner este argumento para que se lo pregunten a sus amigos del Barça para que veas cómo los mandas a dormir tempranito. Pero bueno, ahí está el primer video que quería que echáramos un vistazo. Ahora quiero que veamos lo de Iñaki. Este es un video un poco más largo, 2:36, y creo que no tiene desperdicio alguno porque ahora es cuando van a empezar a vendernos el tema del club estado, porque bueno, sabemos todo lo que ha sucedido con el fichaje de Mbappé. Pero escuchen este clip que la verdad es llamativo. Cavais-Lois, lo he citado antes, que es un club-estado. Un club de fútbol que obtiene ingresos de empresas de un gobierno que les inyecta dinero que no procede del fútbol, empleando subterfugios como, por ejemplo, que una empresa pública pague por colocar su logo en una manga de la camiseta TV3 a un precio que jamás pagaría una empresa privada. Este asunto está de actualidad por la investigación que está haciendo el Manchester City, tal. Aquí hay merluzos que están llamando club estado al Real Madrid por el fichaje de Mbappé, cuando el club que preside Florentino es justamente lo contrario. Se financia con recursos propios, tal. O sea, es que de verdad, mira, por aquí este modus operandi, me he encontrado un artículo muy interesante de unos años antes, de 1997, de Núñez y Gaspar como presidente y vicepresidente del club. En el artículo se cuenta que la directiva del Barça acordó con TV3, la televisión pública catalana, que pagaran 2.000 millones de pesetas, 12 millones de euros, que hoy serían mucho más, 2.000 millones de pesetas en el 97, era una locura, a los jugadores del club en concepto de derechos de imagen. No, mira esto. El Barça copa el 60% de las ayudas de la Agencia Catalana de Consumo. La Fundación, 2013 este artículo, perdón, la Fundación recibió más dinero que las 11 asociaciones de consumidores juntas. Informe presentada por la Comisión Proceso de Construcción de un Complejo Deportivo,
ubicado en terrenos propiedad del club. Tracatrá. La Agencia Catalana de Turismo y el Barcelona renuevan su alianza para promover Cataluña como destino turístico. Roger Torrente y Joan Laporta han sido los encargados de firmar este acuerdo para las próximas 3 temporadas. Las dos entidades se comprometen, el equipo femenino también será protagonista, bla bla. Jaume Roures y la polémica financiación del Barcelona a través de TV3. Roures reveló que destinó 2.000 millones de pesetas al Barcelona mediante TV3. Desatando un debate sobre el uso de fondos públicos y la influencia de la política en el fútbol. O sea, de verdad que este es el mundo en el cual vivimos y ya te digo que, o sea, creo que seguimos teniendo una misión, o sea, nos tenemos que reír, pero a carcajadas, pues bueno, de las gilipolleces de esta gente con el tema, y tengo otra por aquí preparada, con los del estilo, lo de que bla, 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 pero esto cuando ya salen por lo del club estado, que ya es que es lo que tienen, ellos oyen alguna palabra, madridismo sociológico, dice algún mermau, club estado, pues club estado, o sea, bueno, como suelo acabar muchas veces estos vídeos, no tienen pero ni idea todavía de lo que les queda por mamar. Y bueno, hay algo muy mítico de los videos de Iñaki Angulo, no tienen ni idea de lo que les queda por mamar porque es la realidad. Y fíjense lo fácil, es demasiado sencillo, o sea, se ha tardado 2 minutos y ¿qué? 36 segundos en desmontar aquello de que el Real Madrid es un club estado y además con pruebas, algo que nunca te van a presentar estos caballeros que acusan de estas cosas al Real Madrid. De hecho, lo de TV3, lo de la publicidad en la manga de la camiseta del Barça, para mí es algo absolutamente que revienta absolutamente todo. Es lo que siempre se ha dicho. De lo que acusan al Madrid es lo que siempre terminan siendo ellos, de corruptos, de mafiosos y de absolutamente todas las cosas. Por cierto, ¿en qué habrá quedado lo del juicio de Iñaki con Laporta? Recuerden que este youtuber fue denunciado por el Barça por difamación, por decirles la verdad, que habían pagado al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para obtener beneficios deportivos, como lo está asumiendo, lo está investigando el juez Aguirre, encargado del caso Negreira. Pero bueno, no me voy a enredar mucho con eso porque ya llevamos 7 minutos y vamos a tratar de que sea un poco más dinámico, pero realmente sí quiero que escuchemos de que creo que es responsable de que la gente realmente piense lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, con lo de Iñaki, que es Mr. Patán, Mr. Seitan, y realmente es un cretino, pero en mayúsculas. Siempre para intentar hacer grande algo, tiene que llevar las cosas a un extremo de la camiseta del Madrid es horrible porque la del Barça es bonita. Para poder hacer esto, que por cierto, nunca me ha parecido fea la camiseta del Barça, salvo algunas cosas, pero la de este año es que es espantosa, horrible. Y bueno, creo que incluso vi un video de Víctor Palacios en donde estaba bastante decepcionado porque se veía muy bien cuando la presentaron, pero parece que las cosas no van muy bien, que digamos. Vamos a escuchar este minuto con 43, que es interesante. ¿Queréis dejar ya de una vez por todas? Mira, la camiseta del Barça, sin necesidad de ficharte a Mbappé ni a nadie. La camiseta del Barça ya creo que ya se ha agotado. Ya se ha agotado, eso es una preciosidad. Ese escudo del Barça es una obra de arte, es un Picasso. El escudo del Madrid es una cosa rara, hay un rayado, un círculo rayado, una cosa extraña con un color violeta y eso no le gusta a nadie, no tiene carisma. El escudo del Barça tiene carisma, enamora, los colores del Barça enamoran, es un club precioso. La estética del Camp Nou es belleza, es como ver no sé, es arte. Es arte. Esto es un club seguido por más de 400 millones de seguidores según las últimas estimaciones. Nadie tiene más seguidores que el Barça. Nadie. Y a más seguidores, más monetización. Entonces, que tú hagas ver que es que el Barça no tiene ni para pipas, pero tío, por favor, no sé, no puedes ir a hablar de yo qué sé, cómo está el tiempo hoy, si llueve en tu ciudad, oye, ¿qué tal? ¿Hace calor ahí, tal? Qué asco el calor, ¿no? Buf, tal, porque pues mal se duerme por las noches. Es curioso porque, bueno, mira, él empieza hablando rápidamente de lo de que es la camiseta, en algo absolutamente sin sentido. Pero bueno, está bien, digamos que es un gusto de fanático y se entiende que le guste más la camiseta del Barça que la del Real Madrid. Y creo que es hasta algo normal y bastante respetable. Obviamente, no se empieza a nombrar a Mbappé. Después dicen que no les importa lo que ha pasado con Mbappé, cuando es evidentemente falso. Están llorando como nunca. No entiendo si supuestamente el Madrid va a temblar con Nico Williams, Dani Olmo y Lamine Yamal.
pues yo, entonces, ¿por qué están haciendo tantos videos hablando de Mbappé, que es un club estado? No concuerda lo que dicen al principio con lo que terminan exponiendo tras los videos. Entonces aquí empieza a hablar de los youtubers que hablan del Barça, que el Barça es el mejor club del mundo, que no sé qué. Y ojo esto que va a decir acá. Menudo asco, de verdad. Pero que vamos, aquí donde vivo yo por ahora hay suerte, pero dentro de poco pues parece que nada, ya el domingo... Pues de eso, habla de eso. Habla del tiempo, hombre. O de Aitana, ¿no? Aitana, tal, oye, mira, tal. Bueno, mejor me callo que me van a acusar al final de Aitana o de Juan, no sé, lo que te guste. Me da absolutamente igual. Ahí hace referencia clara a Ramón Álvarez de Mon, de aquella polémica que se montó, que yo realmente no sé ni bien qué pasó con Aitana y con Ramón Álvarez de Mon. Y él, en segunda instancia hace un comentario en el que tal vez habla de un tal Juan, que algún youtuber, y dice lo que te gusta, no sé, hace un comentario un poco raro en cuanto a, creo que va relacionado con algo de homosexualidad y bueno, es bajísimo, pero creo que es la línea que este hombre lleva siguiendo durante muchísimo tiempo, sin ir lejos. Este hombre estuvo acusando a Manquer por Manquer decir en algún momento, no recuerdo exactamente qué era, dijo algo que a él no le gustó y lo tildó de ser madridista disfrazado, de que no sé qué. A Spider Culé le reveló la identificación y además le publicó la dirección para que le fueran a caer a pedra. Es un sinvergüenza y este es el youtuber más grande del Barça. Es una secta, pero con todas las de la ley. Y aquí ya finaliza. ¿Sabes? O sea, me importa un carajo, pero del Barça no hables, tío. Haznos un favor a todos. No vayas de experto al Barça cuando no tienes ni puta idea. Bueno, a mí me parece curioso. Una de las cosas que me parece curioso ellos siempre dicen no hablen del Barça. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes derecho a hablar tú de lo que se te venga en gana? Por ejemplo, en ese mismo minuto y 49 segundos empezaste hablando de lo fea que era la camiseta y el escudo del Real Madrid y finalizas diciendo en un minuto, en menos de 2 minutos, que no hablen los madridistas del Barça. Entonces, ¿qué clase de lógica tiene esto? O sea, es una cosa realmente ridícula, pero como siempre les digo, esto es una secta. El Fútbol Club Barcelona no solamente tiene cosas relacionadas con tráfico de órganos, tuvo algún entrenador en el que tuvo que ver con un tema de pedofilia, ¿cómo se llama esto? Corrupción deportiva, un montón de cosas. Y eso obviamente se refleja entre sus aficionados y sus portavoces. Es que no hay mayor verdad que eso. Es evidente que es algo que les tendrá que doler muchísimo, pero es que es una absoluta realidad. Y mira que conozco muchos culés, pero creo que conozco solamente 2 decentes que son capaces de decir, mira, esto está mal, esto es terrible, esto es un asco, sin ningún tipo de problema. Vamos a seguir avanzando, muchachos, y vamos a cerrar ya con esto que les estaba diciendo del Balón de Oro porque me pareció excesivamente brillante. Vamos a darle play a este clip. ¿El Balón de Oro de Vinicius está en duda? No. Yo lo que te voy a decir, Cobrita, es que para mí la Champions vale más que la Eurocopa / Copa América. Ok. Ahí ya no coincidimos. Para mí el único torneo que es más que la Champions es el Mundial. Hay que respetar los rangos. Porque si no, cualquier torneo de selección es más que la Champions, boludo. Si no, en 2022, 24, 26, 28, 30, cada 2 años vale más la selección que el club. En el Mundial te lo tomo, la Eurocopa y Copa América, dejémonos de joder, boludo. Una Champions ganada con el Real Madrid, siendo figura, no puede valer menos que una Eurocopa. Para mí. Con todo respeto. El balón Ahí está lo que les decía de Davo. Es un chico que yo creo que tiene bastante claro absolutamente todo, pero más allá de lo que pueda valer o no la Champions, la Copa América o la Eurocopa, a mí me gustaría que nos centráramos en lo que les dije hace un momento que les quería añadir. Ustedes, por ejemplo, recuerdan que en el 2010 creo que fue, o en el 2012, no recuerdo, una de estas euros que ganó España, en la que Xavi Alonso fue sencillamente demoledor. Además, había ganado también la UEFA Champions League. Y adivinen, España campeón de la Euro, Xavi Alonso protagonista, había ganado la Champions League. Y adivinen quién se llevó el Balón de Oro. Un caballero que llevaba la 10 de Argentina y la 10 del Barça y que para esa temporada había ganado solamente la Copa del Rey. Entonces ahora nos quieren vender a Rodri, que este año, al igual que ese año, Xavi Alonso ganó la Euro, pero la diferencia es que este año Rodri solamente ganó la Premier League con su selección. Ahora, como está Vinicius, que hizo mucha mejor temporada que Messi ese año, nos quieren vender que Vinicius no debe ganar el Balón de Oro por encima de Rodri. Incluso han puesto a Carvajal como última bala. Es que es indignante pensar
que tenemos contrincantes o rivales a nivel deportivo. Primero, que el Barça nunca va a estar a la talla del Real Madrid en ninguna situación. Cuando lo estuvo, que incluso estuvo por encima del Madrid, y lo reconocimos durante muchos años, el Barça de Guardiola estuvo muy por encima del Madrid. De hecho, el Madrid era Cristiano, a Kaká y Alonso en esa temporada, Benzema, para intentar minimizar eso que estaba haciendo tan bestia. Cuando lo estuvo es porque estuvieron pagando a los árbitros, y si no, vayan a revisar el saldo deportivo y las jugadas tan polémicas, porque hay un montón de cosas increíbles. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más, para que se hagan una idea de la gente con la que estamos tratando, una gentuza, pero con todas las de la ley. No sé si estamos totalmente de acuerdo, pero creo que esta gente va a terminar hundiéndose por sus propios medios, que más allá de lo que nosotros podamos hacer en algún punto de nuestras vidas, detrás de una cámara, detrás de un micrófono, sobre todo hablando de los youtubers grandes. Así que nada, no me quiero enredar mucho más, solo espero saber sus opiniones en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este video. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.